Saludos una vez más a la comunidad, bienvenidos al episodio 31 de la tercera temporada de Filósofo Digital Podcast con Nofera AI, que nos está escuchando en silencio, como ustedes saben. Ayer tuvimos un día espectacular, tuvimos dos entrevistas, la 29 y la 30, increíble conocer personas tan maravillosas. Gracias a todos, de verdad que se sientan aquí, Hugo, como a ti, gracias por estar aquí en este espacio. Como sabes, somos procesos. Todos los días estamos cometiendo errores, pero también aprendemos de ellos. Entonces, en esos errores son los errores los que nos forjan, los que contribuyen a que nosotros cada vez seamos una mejor versión de nosotros mismos. Y en ese orden de ideas, de eso se trata Filósofo Digital. Nos conocemos ya hace un tiempo, tenemos algo así como 6, 7, 8 meses trabajando juntos. Sí. Quiero comentar algo aquí, una historia, que quiero contarles cómo nos conocimos, que la estábamos compartiendo en cámara, y en el episodio 29 con nuestro amigo Ricardo Arosemena, también le estaba contando a Ricardo que él fue parte de esa historia. Sí. Pero somos vecinos en una oficina, aquí en donde quedan los estudios de Tree of Life Media, y yo también tengo la oficina de la empresa, él también la de él. Y bueno, nos conocimos porque yo en el pasillo venía con mi libro para entregárselo a Ricardo, que se lo había firmado. Él me abordó para hablarme de su asesoría financiera. Hugo es un gran asesor financiero. Gracias, y no es porque esté aquí sentado a mi lado, y no es porque ahora seamos socios en algunos proyectos nuevos juntos, sino que los consejos que él me ha dado los he puesto en práctica en mi vida y me han funcionado, pero enseguida. Y yo soy de los que leo, de los que busco en las redes sociales la gente que habla de eso, porque la verdad es que no sabemos de asesoría financiera, no tenemos inteligencia financiera. Pero la diferencia, Hugo, de ti con todas las demás personas que hablan de finanzas es que eres humano. Correcto. Es que eres una persona que eres padre, que tienes dueño de negocio, que mantienes tu humanidad. Y mantienes no sé si, o sea, peleas con tu ego todos los días, porque normalmente en tu mundo, Wall Street, inversiones en bolsa, todo es dinero. Correcto. La gente vale, o sea, la gente es lo que vale. Es más, yo ya conozco a las personas que están en tu medio, que te ven, te miran los zapatos, te miran el teléfono, cómo estás vestido, y automáticamente sacan una conclusión. Sí. Vale tanto. Y si no tiene el valor que estoy buscando, ahí no hay más valor. Pero tú, a pesar de que tienes muchos años, más de 20, ¿no? Sí. Más de 20 trabajando en esto de la industria de la asesoría financiera, y trabajaste en Wall Street, en New York. También, sí. En New York. ¿Cómo hiciste para mantener esa humanidad? Bueno, al principio fue muy difícil porque en ese mundo uno tiene que competir bastante. Lo que habías dicho, que como te ven, te tratan. Hay un refrán que dice, tambor que suena vale, tambor que no suena no vale. Tanto tienes, tanto vales. En otras palabras, si ese tambor no sirve o no puede sonar al tune que debería, lamentablemente nadie lo va a querer, nadie lo va a utilizar. Lamentablemente en ese mundo uno utiliza mucho los recursos, las referencias, y el punto final o la línea final de todo esto es el dinero, ¿verdad? Y fue muy difícil para nosotros porque siempre teníamos que tener los suits, la corbata, los mejores zapatos, el mejor reloj, una competencia constante, y el cliente, obvio, puede verte y dice, bueno, si tú te ves que haces dinero, me puedes hacer dinero. Pero entendí que eso era, en inglés se llama un rat race, que siempre vas a estar en hamster wheel, que vas a estar así corriendo y corriendo, y entendí que cuál es el propósito de mi vida. Wow, eso es muy importante porque sí, podemos tener dinero, pero nunca nos lo vamos a llevar. Se lo podemos dejar a alguien, pero no sabemos si lo van a poder utilizar de la mejor manera. Y en este país hay algo que se llama la transferencia de dinero a la generación próxima. Lamentablemente aquí en Estados Unidos no hay más de 3 generaciones que pueda mantenerse como la primera generación. Por ejemplo, los Rockefellers han sido muy exitosos, pero otras generaciones no han podido porque la primera generación se esfuerza a lo máximo. La segunda, que vivió de la primera generación, dice, bueno, este es mi estilo de vida porque la primera generación lo permitió. Pero nunca hubo esa motivación de hacer más o de querer poder tener esa misma competencia. Y la tercera, pues nunca sintió esa competencia, nunca vio ese estrés de querer impulsarse y llega a terminar los fondos de la primera y la segunda generación.
Entonces es algo que tenemos que siempre tomar en cuenta. Yo lo vivo día a día con mis clientes, pero es algo que es muy, muy difícil al principio de la carrera, cualquier asesor financiero, el querer llevar un equilibrio, un balance, donde en realidad al principio no existe. Hay un dicho árabe que creo que es árabe, que dice: tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos fáciles. Sí. Tiempos fáciles crean hombres débiles. Y hombres débiles vuelven a crear tiempos difíciles. Sí. Porque al final nos forjamos desde el error, nos forjamos desde el miedo, nos forjamos desde la sombra, nos forjamos desde la dificultad. La dificultad te ayuda a estimular la creatividad. Uh-huh. Porque cuando sabes que no tienes y no tienes de dónde tener, Sí. lo único que te queda es la creatividad. Exacto. Y yo lo veo ahora porque yo vengo de ser una persona muy creativa, de no tener mucho, aunque agradezco muchísimo a mis padres por todo lo que me dieron con mucho cariño, pero a lo mejor no era que no tenía mucho, sino que quería mucho más de lo que tenía. Tal cual. Eso tampoco es malo. No. Y entonces ahí activé mi creatividad. O sea, porque como no tenía posibilidad de conseguirlo, tenía que buscar una forma creativa. Eso me ha permitido sobrevivir en millones de lugares distintos a la migración y todo. ¿Y por qué? Porque siempre estoy buscando la manera de salir adelante. Cosas que puedo ver de otras personas que a mi alrededor, clientes, familia, que no tuvieron esa necesidad de supervivencia, como también la tuviste tú. Exacto. De niño, porque sé tu historia, ahorita nos vas a regalar un poquito de ella. Que a veces tienen, como hablaba también ayer en el episodio, antes que tú, en el episodio 30, hoy es el 31, que a veces uno tiene que pasar por situaciones para darse cuenta de que dentro de nosotros tenemos que recibir más caos del que podemos manejar para evolucionar. Hay gente que tiene exceso de civilización, cree que se merece todo. Cree que todo se merece el orden, se merece el éxito, que se merece, y cuando no se merece se deprimen, se ponen tristes. Se llama aquí entitlement. ¿Cómo se llama? Entitlement. Entitlement. Entitlement significa que yo me merezco esto, yo necesito estar en esta posición. Estás atrapado ya. Ajá. Ok. Necesito yo tener esto porque si no lo tengo entonces no sirvo, no valgo. Mi posición, la manera que me visto, los zapatos, o cuando yo llego a un lugar tiene que ser esto, un estatus. Y eso se llama entitlement, pero eso no viene de por sí por una persona pensarlo así, sino que ha estado expuesto o al ambiente o al trato o el dinero que ha rodeado a esa persona, pero esa persona no ha ganado eso per se de su propio esfuerzo, sino que ha venido de otro dinero que se llama old money, dinero viejo que ha puesto ese dinero en el nuevo mundo o el nuevo dinero de la persona, o new money como se dice aquí. O sea, él no lo hizo, él no sabe cómo hacerlo, no sabe el valor, no sabe el sacrificio, solamente sabe y cree que es parte y que lo merece y que es parte de su vida y que lo tiene sin sacrificio y sin esfuerzo. Creo que todos nosotros deberíamos analizarnos un poco porque a lo mejor a veces sin querer lo hacemos a nuestros hijos. Sí. Pero creo que es parte de la naturaleza también. Aunque yo sé este dicho, aunque yo intento tenerlo claro, para mí es muy difícil no darle todo lo que mis hijos me piden. ¿A ti te pasa? Fíjate que yo tengo 5 hijos, todos son varones. No había Netflix, ¿no? No había Netflix, no había radio, no había micrófono, no había headphone, no había nada. Pero me di cuenta que, bueno, esto lo aprendí de mi papá, ¿no? Que sí, él me pudo haber dado un poco más de lo que él pudo haber tenido en su infancia, pero siempre me dio la parte más humilde de lo que me pudo haber dado. Hay un lugar en Venezuela donde se llama el Parque de los Caobos, en Caracas. Y yo sé que me había podido comprar una pelota o ir a comer un helado, pero simplemente me dijo, mira, búscate una chapita y vamos a buscar 5 rocas. ¿Qué hicimos? Esa chapita la doblamos por el borde y la paramos como si hubieran sido soldados. Y me dijo, mira, vas a intentar derrocar cada una de ellas y a ver si te ocupas. Y me decía, así yo jugaba. Wow. Y me hizo entender a mí que como que, wow, o sea, en realidad esa era la manera que tú te entretenías. Y me hizo entender que para ser feliz, en realidad, no es tanto el dinero. Yo creo que esa es la experiencia que tú aprendes de lo que tus padres te pueden enseñar. Hay gente que no tiene padres y lamentablemente se crían solo o alguien más los crían. Pero en el caso mío yo pude tener esa experiencia humilde, humana, que me hizo entender de que
van a haber momentos en la vida donde no todo es risa, felicidad, o poder tener algo en la vida que te haga sentir tan feliz que digas, wow, lo logré, sino que son vicisitudes que constantemente tienes que llevar en la vida para que así tú puedas sentirte que no necesitas todo, sino lo suficiente para poder estar tranquilo. Entonces eso fue lo que yo pude entender de eso, y de mi madre, que bueno, trabajó como 2, 3 trabajos, casi una vida entera. Tu papá se quedó en Venezuela, ¿no? Mi papá ella se vino para acá. Correcto, sí, ellos se separaron y bueno, ella se quedó aquí, pero como madre soltera de 2 hijos, tengo una hermana, ella tuvo que proveer, buscar la manera, y bueno, la verdad no la veía bastante por mucho tiempo. Y eso pues me forjó a mí a hacer otras cosas, como buscar la creatividad que hago, y el no tenerlos ambos, yo sentí automáticamente que yo tenía que hacer algo para poder unirlos o para poder ayudarlos. Por eso que empecé a trabajar tan temprano lustrando zapatos, trabajando en McDonald's, trabajando en tiendas. Momento de publicidad. Hugo tiene un libro espectacular en Amazon, ¿verdad? Yes, Te contó contar esa historia. La empezamos a crear juntos aquí. Después él se inspiró y fue a escribir su libro. Y me dio el honor de revisar una de las primeras copias. Y wow, fue hermoso, Hugo. Esa historia tuya es increíble. Gracias, gracias. Es increíble y es aleccionadora porque viene de verdad de no tener nada. O sea, todos nosotros a veces nos quejamos tanto por lo que no tenemos. Y tú dijiste una palabra clave. El tema no es tener o no. Es no necesitar o necesitar cada vez menos. Tal cual. Para ser libre. Para tenerlo todo. Para tenerlo todo. O sea, la idea es no necesitarlo para poder tú tener paz y sentir que con lo que tú tienes es suficiente. Obvio, ¿quién no quisiera tenerlo todo? Porque hay un refrán en inglés que se dice, if you could, you would. Si tú pudieras, lo hicieras. O sea, si yo tengo $1 millón y me puedo comprar un bote, lo haría. Pero en realidad ese es el propósito mío. Puede ser no. Por eso es que cada cabeza es un mundo. Cada persona tiene su misión, sus metas, donde hay que respetarlas, porque en realidad a eso vinimos, a experiencias en la vida donde sabemos cuándo empezamos, pero no sabemos cuándo terminamos, y saber que cada experiencia ayudó o a alguien o a uno mismo tener esa experiencia lo suficientemente feliz o capaz de ser feliz en ese tiempo, porque no sabemos, ¿no? Y estás hablando de lo de tu padre. Entonces tu padre te dio estos juguetes creativos y te ayudó a distraerte. Pero estás hablando de él porque te hice la pregunta de que si para ti es difícil no darle todo a tus hijos. ¿Recuerdas a tu padre? ¿Usas esas enseñanzas con tus hijos? Sí. La verdad, yo sé que yo puedo comprarle juguetes a mis hijos, ropa, pero en realidad en este país es muy consumidor de productos. Y no es nada malo en eso, pero cuando crecemos, cuando todo es desechable o que no tenemos la importancia de cuidarlo, lamentablemente a veces afectamos a los niños que crecen con esa misma mentalidad de entitlement. Yo tengo esto, tengo 20 camisas, no me sirve esta, lo deja por ahí tirado, pero no lo enseñas a lavarlo, a cuidarlo, a plancharlo, a doblarlo y ponerlo de vuelta. Entonces son esas cosas que ayudan a una persona a armar todo lo que debería ser una persona por sí misma, self-sufficient, sobre eso, o sea, ellos mismos, poder depender de ellos mismos y no de nadie más. Y yo creo que se hace con cosas que no necesitan mucho dinero. La realidad es que todas las cosas que yo trato de enseñarle a mis hijos, prefiero que no tengan ese dinero. Experiencias son otras cosas, pero de comprarles yo cosas caras, zapatos caros, no, la verdad no comparto ese sentimiento porque sé que van a crecer, no van a tener esa camisa siempre, pero si ellos no se esfuerzan por eso, entonces, ¿qué les estoy enseñando? Entonces, una de las cosas que yo les digo a ellos, tú me tienes que leer a mí 25 hojas diariamente de este libro, y me tienes que decir lo que sale, y yo entonces te puedo pagar $5 por esos 25. Entonces, cuando no lo hacen, no reciben. Y con ese dinero lo pongo en su tarjeta, y entonces ahora sí vamos a comprar experiencias. Cine, que si esto, que si quiero invertir en la bolsa de valores, que si quiero lo otro, para que ellos que entiendan de que no tiene que ser material la felicidad, sino una experiencia por el tiempo que tenemos. Wow, Hugo, qué interesante está. Ahora, de una persona que ha dedicado su vida a las finanzas, que ha dedicado su vida a entender este sistema financiero americano, que por cierto, tengo que contarles que Hugo, tú te viniste a los 7 años, ¿no? La segunda vez. No, bueno, a los 3 meses de Venezuela me trajeron a Nueva York y después me regresé a los 7 años a Venezuela.
tú te regresaste a Venezuela, cuando tenías 7 años, volviste a Venezuela. Volví a Venezuela. ¿Pero hasta qué edad? Hasta los 14. Y yo leí tu libro, lo que pasa es que no me acordaba la edad. Entonces, a los 14 regresas a Estados Unidos y a New York y te crías, te formas en una sociedad como es la sociedad de New York, Sí. que fue me contabas tú en tu libro también que leí, que fue bastante duro. Recuerdo la historia del mueble. Esa historia, wow. Sí, sí. ¿Te gustaría compartirla? Sí, sí, claro, y con mucho gusto y a mucha honra. Lo que pasa es que Nueva York es una mentalidad diferente que está hecha y realizada para hacer dinero. La verdad es una ciudad muy fuerte para personas que no tienen piel de cocodrilo, como se dice. Y no es porque sea fuerte en sí físicamente, sino mentalmente te puede destruir si no estás preparado. Es una ciudad, pues lamentablemente en mi época donde yo estaba era sin sentimientos porque no había tiempo para sentir o llorar, sino que es a trabajar, a lo que se vino. Y no teníamos los recursos a veces para comprar fornitura o cosas para la casa donde nosotros rentábamos. Muebles, fornituras son muebles. Exacto, muebles. Y bueno, lamentablemente yo tenía una niñera que nos cuidaba porque mi mamá no estaba presente, la señora Mercedes, a mí y a mi hermana. Y el punto es Saludos que a la señora Mercedes. A la señora Mercedes, con mucho gusto, un abrazo siempre, la tengo siempre conmigo. Mercedes, estás en su libro, yo te leí. De México, la señora Mercedes, y fue la que prácticamente me crió también. Pero bueno, hay una época al mes donde botan las casas, muebles, televisores, lo que sea, y la basura lo recogen. Entonces, cuando nosotros no teníamos esos recursos para comprarlos, porque en realidad no teníamos mucho dinero, vimos que en la calle se podían recoger esas cosas. Y dijimos, bueno, si nadie los quiere, pues, ¿por qué no agarrarlos? Y hubo un mueble de cuero que nosotros dijimos, wow, es de cuero, es bonito, ¿por qué no lo vamos a cargar? Anyway, lo cargamos como por 6 cuadras, lo subimos al segundo piso. Anyway, dijimos, qué chévere, pero lo recogimos como a las 8 o 9 de la noche. Pues, humildemente, uno no quiere que le diga, mira, ¿por qué tú haces esto? Sino uno trata de hacerlo tarde para que no te vean. Exacto, ¿no? Y bueno, entonces lo subimos, lo pusimos y bueno, al día siguiente chévere, fue todo el mundo con el mueble, yo me voy al colegio, regreso y bueno, súper contento porque uno nunca ha tenido yo nunca tuve un mueble de cuero. Pero notamos que eso empezó a soltar cucarachas y chinches. Y se fue difícil porque se desparcieron y dijimos, pero ¿qué habrá pasado? Y hasta que empezamos a limpiar y nos dimos cuenta que en realidad era el mueble. Nos dio dolor por botar un mueble, pero también dijimos, bueno, no lo podemos tener acá. Pero ya lo que había soltado ese mueble afectó mi cama, afectó las otras cosas y tuvimos que botarlas. Pero a mí me tocó un poco más de tiempo botar la cama donde yo vivía, donde dormía, porque no tenía otra cama. Es más, no era una cama, era un sofá cama que se llama un futon. Creo que valía como $60. El precio no era el dilema. El dilema es que no teníamos, pues, estábamos en verdad cortos a esa época. Y me costó botarlo porque no tenía, pero dije, bueno, ni modo. Y me empezaron a picar y picar y picar. Y dije, wow, qué lamentable tener que no tan solamente perder mi cama, el sofá y otras cosas, pero ahora esperar unos cuantos meses para poder tener otras cosas. Entonces, eso fue un momento en mi vida donde yo dije, yo no puedo vivir así. Yo en realidad quiero prosperar y hacer más dinero y en ayudar a mi familia, ayudar a personas. ¿Qué puedo hacer? Entonces me enfoqué mucho en lo que era negocios, finanzas, bienes y raíces, banca, seguros, inversiones internacionales, fideicomisos, impuestos. Y es así como llego yo a estar aquí en esta etapa de mi vida donde me siento en la posición de ayudar a esa persona donde buscan qué puedo hacer con mi dinero, qué no debería hacer con mi dinero. Acabo de recibir un dinero, quiero abrir un negocio y todas las cosas que pasan cuando una persona tiene dinero. O sea, Hugo, ¿tú crees que ese momento oscuro en donde dormías con chinches y cucarachas marcó un antes y un después en tu vida o en tu memoria, sobre todo? Porque ese fue el día en que dijiste, ya no más. Sí, fíjate. Y empezaste a notar sin querer, a notar lo que tu familia no tenía, que era inteligencia financiera. Exacto. Lo que tu familia no sabía, que era cómo funcionaba el dinero. Sí, cómo funcionaba este sistema. Cómo había muchos que tenían, o sea, cómo habían personas que tenían mucho y habían tantos otros que no tenían nada. Y tú dijiste, yo no quiero seguir aquí, quiero ir allá.
¿Cuál fue el primer paso que hiciste? ¿Te educaste? Sí, bueno, en ese tiempo no teníamos internet, teníamos que irnos a la librería. Y bueno, yo entendí que el problema era temporario, no era permanente. ¿Por qué era temporario? Porque yo me decidí a decir que yo no voy a vivir así. Entonces entendí que en esa época tuve que vivir así, pero yo sé que no iba a vivir así siempre. Porque yo lo decidí y era muy determinado. Pero también entendí que el problema no es no tener dinero. El problema en realidad es no tener una idea de cómo hacer dinero. Entonces, un plan. Entonces, si ese es mi problema, entonces, ¿qué tengo que hacer? Crear un mapa, una planificación de cómo llegar al punto donde en realidad quiero estar y trabajar al revés. O que si yo quiero hacer esto en mi vida, ¿qué debería yo hacer en mi vida para poder llegar a ese punto en realidad que yo quiero? Y es así donde empecé a hacer todos los estudios, todas las cosas, todas las conexiones. Y hay un momento en la vida donde uno tiene que tener dos cosas. Número uno, la preparación y la oportunidad. Porque cuando las dos se encuentran, es en realidad donde tú puedes subir como tú no tienes idea. Wow, me encanta. Porque si tienes la oportunidad y no estás preparado, pues no es una oportunidad en realidad. Y si estás preparado y no estás buscando la oportunidad, el timing, el momentum, como tú me dijiste una vez cuando nos sentamos en la primera asesoría que me diste, momentum, entonces pues tampoco puedes tener mucho conocimiento, pero no funciona. Sabes que la segunda temporada de Filósofo siempre lo digo, porque es que juego a la repetición. Creo que la filosofía, la gente lo ve tan aburrida, como por tantos años la gente lo dijo aburrida. Yo tengo que reprogramarlo y la forma de reprogramarlo es la repetición, ¿no? Entonces siempre cuento y cuento porque la filosofía no tiene que ser aburrida, es el arte de cuestionarte todo. Es lo que pasó contigo ese día, que viste esa realidad y dijiste, ¿por qué? Me la cuestioné. Porque te hago esta pregunta, ¿tú crees que la mayoría de las personas que tienen la vida que no quieren, que sufren o que son víctimas de sistemas, lo hacen porque se acostumbran a vivir en el problema? Yo creo que es así. O a lo mejor el entorno, el ambiente que tienen alrededor de ellos, son personas que piensan de esa manera. Entonces, si ellos no están buscando un nuevo aire afuera o buscando otras oportunidades afuera, lamentablemente son parte de la misma corriente del mar. Si el mar va para la izquierda o derecha, o si está nublado, está lloviendo, el mar te puede tirar a donde te lance, pero si el mar está calmado porque está soleado, de todas maneras están en el mismo mar. La idea es estar en la arena, tú poder moverte a tu manera para llegar a donde tú quieres ir y no ser parte de la corriente. Mira, quiero decir algo aquí muy importante. Hugo y yo hemos desarrollado una gran amistad y quiero que sepan que a veces él suena un poco robótico, pero él es mucho más americano que hispano. Sí. Él piensa en inglés, aunque habla buen español porque es de Venezuela, a veces cuenta las historias así como medio raro. Sí, pero es porque él piensa en inglés, él habla en inglés, él trabaja en inglés y por supuesto mantiene el español, incluso a veces me dice que lo necesita practicar porque él se ha enfocado, obviamente él tiene su cartera de clientes muy grande americanos, que obviamente son las personas que tienen más educación financiera, que nacieron aquí y son mejores clientes para ti desde el punto de vista de los números, ¿no? Del tambor. Desde el punto de vista del tambor. Claro. Pero él está enfocado en ayudar a los hispanos. Y eso me encantó cuando lo conocí. Y él de verdad hace un esfuerzo, él y su esposa, porque Olga, una mujer maravillosa, que igualmente pues también está en el mundo financiero, tienen el propósito de ayudar a los hispanos, porque el hispano necesita no solo alguien que le diga qué hacer, porque somos testarudos. Somos conkers. Yo creo que te lo conté. Una cliente me dijo, es que ustedes son conkers. Y yo, ¿cómo es eso? Sí, son conquistadores, son como los españoles. Llegan al lugar y se quieren hacer dueños del lugar. Ustedes no se adaptan, no, ustedes quieren cambiar la bandera, ustedes quieren cambiar todo, quieren que todo el mundo ustedes son conkers. Claro. Pero más que alguien que les diga cosas, o que nos diga cosas, necesitamos alguien que nos entienda. Que nos entienda desde adentro, que sepa cuál fue ese proceso. Y volviendo a ese proceso, Hugo, puedo entender que hay un poder en donde, o sea, tú necesitas de un poder en creer en ti mismo y en esa ingeniería inversa que me encanta, porque te estaba escuchando y decía, es verdad, nosotros a veces entendemos que existe la ingeniería, ¿no? O sea, o la planificación, voy de aquí a allá. Pero ¿por qué no haces ingeniería inversa de todo? Por ejemplo, si hay alguien que tiene una vida parecida a la que tú quieres, ¿por qué no hace ingeniería inversa? Bueno, llegó aquí, pero ¿qué hizo para llegar aquí? Claro. Todos mis clientes de Business Coach en algún punto de la sesión me hablan de, es que tal persona tiene tanto dinero y hace esto. Tú me estás diciendo que haga lo contrario. Y yo le dije, sí,
porque él ya está allá. Y Claro. cuando él ya llegó, él puede hacer lo que le dé la gana. Cuando tú ya llegas, tú pones tus reglas, Exacto. porque ya lo lograste. Pero él no siempre fue así. Cuando él estaba en sus inicios, él tuvo que sacrificar, que pagar precios, que pagar cosas por ahí. Vi una entrevista de un basquetbolista, soy malo para los nombres, pero un basquetbolista de estos jóvenes muy exitosos, que lloraba porque recordaba que no pudo ir a su prom. Bueno, eso me pasó a mí. ¿Sí? Yo no pude, no tenía dinero. Wow. Y no tenía dinero para el tuxedo, ni, bueno, tenía las personas con las que podía ir, pero no tenía para la limusina, ni para el tuxedo, ni para el ticket. Y yo lo tomé como que, bueno, son cosas de la vida, pero me hubiera gustado tener esa experiencia. Nunca supe lo que fue, pero tampoco me dañó. Pero sí entiendo que es algo que uno debería pasar, porque ya es un momento donde uno despega a otra fase de la vida. Claro. Y en esta cultura también acabo de observar, y es que el dinero es muy importante para la felicidad. Y yo, sabes que empecé filósofo digital por varias razones. Pero una de ellas fue un viaje. Y en ese viaje, en un lugar donde estaba, Hawái, yo creo que tú te acuerdas, te lo conté. Primero, una gran culpa por haber ido y gastar ese dinero, ¿no? Culpa que tenía, que eso fue, de verdad ese fue el motivo, porque el principio está donde está y no lo estaba disfrutando. No, Estaba con una culpa impresionante. Fue un momento en donde me desconecté y dije, bueno, ya estoy aquí. ¿Ya qué voy a hacer? Después veo cuando llegue cómo están esas tarjetas de crédito y cómo voy a sacar, cómo voy a recuperar este dinero que estoy gastando. Pero fue cuando solté esa culpa que empecé a darme cuenta de que este sistema se te mete dentro de las venas, dentro del ser, y te va transformando. Pero no es el sistema, ¿sabes? Somos nosotros, porque el sistema está ahí, tú lo usas o no lo usas. El sistema lo inventó alguien, eso no es una ley divina. Tú no puedes pelear contra la lluvia o contra los huracanes, pero contra los sistemas sí. Es más, puedes crear otros nuevos y puedes crear tus propias versiones. Claro. El sistema está ahí, el tema es que no lo entiendes, pero el sistema uno deja que se te meta adentro y te transforme desde adentro. Y en ese orden de ideas lo que quiero decir es que en ese viaje me di cuenta que aquí la gente pasa toda la vida buscando dinero, pero el sistema está hecho para que nunca tengas suficiente. Porque mientras más tienes, más quieres, y siempre vas a estar buscando. Es como la carrera de las ratas de Robert Kiyosaki. Nunca vas a alcanzar ese queso, siempre vas a estar dando vueltas, nunca lo vas a alcanzar. Pero entonces, cuando estás cerca de morir, es que te acuerdas que tienes que vivir. Sí. Yo te conté que hicimos un crucero, y en ese crucero mis hijos nunca habían ido a un crucero, y me encantó esa experiencia, pero el 90% eran personas de más de 70 años. Sí, sí. Y hablaba con ellos, primero nos veían rarísimos, porque aparte de hispanos, y aparte de jóvenes, o sea, nos veían así como que si fuéramos algo raro. Muchos, también noté mucho resentimiento de muchos, pero otros hice grandes amigos, estuvimos hablando, en estos días me escribió uno, por cierto, americano, y estábamos de repente en el jacuzzi o en algún lado, y cuando se salían, una andadera, una silla de ruedas. Y todos me decían la misma historia, Hugo. Es que toda la vida quise venir aquí, toda la vida, y por fin lo logro. ¿Y qué pasa? Se bajaban del barco a las tienditas que estaban cerca, porque con silla de ruedas, con andadera, con esa edad, con esas edades, ¿cómo puedes disfrutar de la vida? Entonces, ¿cómo lograste tú el equilibrio? Porque tienes 5 hijos, vienes de abajo. Tu parte dura te hace apreciar más los momentos de la vida. Sí, y también educación. Aquí eso es tan importante. Y no es educación porque ¿hace cuánto tiempo que tú te graduaste de la universidad? Wow, buena pregunta. ¿Verdad? Me gradué en el 2006. Bueno, tu información. Wow, voy para 20 años. Para 20 años. 19 años. Ok, miren esto. Yo me aseguro que cada uno de ustedes tiene más de 20 años, 15 años que no ha ido no había sacado esa cuenta, o no ha actualizado su información que hoy tenemos sobre la información que hoy con inteligencia artificial o todos los cambios nuevos, uno no se actualiza porque uno está trabajando con la base de datos o la información desde hace 20 años que salió cuando tú te graduaste 30 años atrás. Entonces tú tienes una información de 50 años que está obsoleto, o sea, ya no es. Y ahorita tenemos inteligencia artificial que está buenísimo. Pero la educación que yo me refiero es la educación constante. Ok, si yo sé, y tú dijiste algo importante, porque tú dijiste, la gente que tenía 70 años disfrutaba, pero no al máximo, porque toda su vida trabajó.
Es exactamente lo que estamos pasando ahorita. Ya la generación de ahorita no quiere trabajar con tanto esmero para llegar a ese punto. Ahora lo que quieren es disfrutar ahorita. Quieren saber cómo aplicar técnicas, estrategias y hacerlo de la mejor manera. Y es ahí donde yo voy y les digo, mira, deberíamos hacer esto, estas son tus posibilidades y si tú quieres alcanzar esto, este es el tiempo. Porque una vez yo creo que lo hice contigo, que te dibujé en una... Wow, que me ubicaste en la realidad. Sí, si ustedes lo pudieran hacer este ejercicio de una hojita, desde hoy donde están, trazar hasta la final de la otra punta y así en todo lo demás, y trazar la línea principal 5 años, la más larga 10 y la de 5 y la de 10, van a ver que en esa fase... Es un rectángulo. Es un rectángulo. Y de aquí a 5 años ustedes van a tener que cumplir metas, pero también de aquí a 5 años sus hijos van a tener 5 años más. Pero de aquí a 5 años van a fallecer personas que ustedes tenían en su vida, que a lo mejor no están ustedes pensando que van a fallecer. 10 años más, después de 5 son 15 que ustedes van a tener más de edad. Sus hijos a lo mejor van a tener hijos y ustedes van a ser abuelos o abuelas. Pero también van a haber personas cuando ya no van a estar tanto amistades o familiares. Pero ya usted llega a un punto donde dicen, ya acabó mi fase de trabajo. ¿Ahora qué hago? Y en la otra, que es de 5 años, dicen ustedes, ¿me queda cuánto tiempo? Entonces, si no nos preparamos mentalmente, como ustedes cuando van al gimnasio, se preparan para ir al gimnasio, mentalmente, todos los días decir, ¿cuántos días me quedan? ¿Cuántas semanas me quedan? ¿Qué estoy haciendo en realidad con mi vida? ¿Y cómo la quiero disfrutar? Porque, como te digo, mi mamá trabajó 2, 3 trabajos, mi papá no lo pude ver, y perdimos esa conexión. Pero ustedes también la están perdiendo por buscar ese dinero o esa meta, donde a lo mejor esa meta no sea la meta que ustedes están buscando o que quizás vean alcanzable. Pero por eso deberíamos tener una planificación y entender cómo aquí en este país trabajan los sistemas también de impuestos o de fideicomisos para que ustedes puedan tener esa calma, esa tranquilidad de que, ok, a lo mejor no pudimos alcanzar estas metas, pero aunque sea de estas, pude disfrutar estas. Y ahora tengo estas también para tener un balance y una tranquilidad también, porque todos vamos a llegar a esa edad. Es que es difícil pensar en el futuro y pensar en el presente y pensar en el proceso y pensar en el camino y pensar en el alma. Por eso vuelvo al tema de la filosofía, ¿no? Porque a veces nos enseñaron a resumirnos, a que seamos cada vez menos profundos y menos prácticos. Y resulta que el ser humano es complicado, entonces somos complicados. No me gusta decirle complicado, me gusta más la palabra complejos. Pero en esa complejidad es que existe el arte de vivir, porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener conscientes y claras para poder lograr ese equilibrio, porque todo es equilibrio. Porque sí, la vida va a tener caos, pero tú tienes equilibrios, tienes planes para esos caos. Porque sí, pues vas a morir, todos vamos a morir, eso lo sabemos. Pero entonces no se trata de morir o no, se trata de vivir lo mejor que pueda. Para eso entonces me doy cuenta que el dinero no vale más que el tiempo y que entonces el tiempo tengo que empezar a cuidarlo como recurso, que eso tampoco me lo enseñan. Entonces, cuando cuido el recurso como tiempo, me doy cuenta que el tiempo que le doy a los demás tiene que retribuirme en crecimiento, que lo que acumulo se daña, se gasta, se pierde, se deteriora, se deprecia. Sí. Pero lo que vivo y al mismo tiempo lo aprendo y me transforma, me lo llevo a donde vaya y puedo construir más cosas. Es algo complejo y simplemente empieza con hacerte esa pregunta que empezó este camino que hoy se llama Tree of Life Financial Planning y que ahora tiene un aliado al lado que se llama Tree of Life Media Box. Yes. Que es, ¿por qué merezco cucarachas y chinches en mi cama? Tal cual. ¿Por qué no puedo tener otra vida? Y no tenías la respuesta. No. Pero te hiciste la pregunta. Sí. Y no te la dejaste de hacer. Y todos los días te la dejaste de hacer hasta que conseguiste, hasta que el camino se fue formando en cada paso que dabas. Sí. Cada paso formaba tu plan. A veces esperamos tener el plan, esperamos que todo sea perfecto, buscamos la perfección que no existe. No existe. Tenemos tantos sistemas de creencias limitantes que no nos permiten verdaderamente entender que es un viaje de transformación. Sí. Pero hubo algo que me detonó el cerebro cuando me senté contigo a hacer la planificación financiera. Y es que me dijiste, ¿qué edad tiene tu hijo? Y te dije, 14 o 13, no, 13. 13. 13. Y me dijiste, te quedan 5 summer con él.
Ujú. No, ya pasó uno más. Ya pasó uno más. Me quedan 4. 4. ¿Tú crees que yo ya, o sea, imagínate, cuando tú piensas en años, tú dices, bueno, sí, y eso me lo enseñaste tú. Me quedan 4 o 5 años, han pasado 4 o 5 años. 4 o 5 años sí, tienen muchos días. Pero cuando tú piensas en summers, dices, tengo... Claro. Bueno, ya el summer, mira, ya estamos casi la mitad del summer. Yeah. O sea, ¿y en qué momento se fue el summer? Sí. Me quedan 4 summer con él. Yeah. Y ahora que tiene novia, ni sé, porque, o sea, ahora va a estar más difícil, me quedan como 2. Yeah. Porque ya ahora menos quiere estar con nosotros. Sí, ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, ¿hasta cuándo voy a dejar las cosas para después? O para que el momento sea perfecto, o no las hago, o tengo algo que yo llamo parálisis por análisis. O sea, me quedo esperando porque no las hago. Veo otros que las hacen y los critico desde mi miedo porque yo no me atrevo a hacerlos aunque los haga imperfectos. ¿Tú crees que en todos tus años de experiencia como asesor financiero, si tú pudieras generar un perfil de personas que pudieron lograr el éxito financiero, pero que al mismo tiempo son muy felices y viven la vida como quieren y tienen libertad, y ese perfil lo podrías definir en un consejo hoy a la gente que nos está escuchando allá en Instagram, en YouTube? Creo que TikTok ya no estamos porque no teníamos pila en el teléfono. Hoy estamos sin operador. Entonces, ¿cuál sería, Hugo? Piensa en eso. ¿Cuáles de tus clientes tú podías admirar su forma de vivir como les daba la gana, libres, felices y con dinero? Fíjate, en todos mis años de carrera he tenido buenos clientes, algunos no sofisticados, hay otros que pues lamentablemente no funcionó, pero me pude dar cuenta de que, y tú lo que me dijiste ahorita, bueno, Hugo, se nos va el tiempo y sabes de que, bueno, el dinero no lo es todo, pero también lo necesitamos. Hay algo más que necesitamos y es la información. Podemos tener todo el tiempo que tengamos, todo el dinero que queramos, pero si no sabemos qué hacer con ese dinero o qué hacer con nuestro tiempo, lamentablemente estamos perdiendo muchas cosas. Como tú dijiste, yo te dije, mira, faltan 4 veranos. Y tú dijiste, wow, o sea, o hago este proyecto en el verano o mejor me voy con la familia y hago esto. ¿Por qué? Porque todo está en la base de la percepción del valor. La ausencia de un valor hacia otro, en realidad va en base a tus principios, que es para ti tan importante. Y cada uno de ustedes tiene que entender eso, que no tan solamente es el dinero o el tiempo, pero la información de qué hacer. ¿Y por qué estoy tocando este tema? Porque muchos de los clientes que he tenido que han sido tan exitosos, tienen una junta de Board of Directors, se llama, junta de... Directiva, una junta directiva. Una junta de directores. De directores, que tienen diferentes rubros que ayudan a la persona a tomar decisiones más eficientemente, más rápidas. Porque todos esos rubros, ya las personas que han tomado 20, 30 años de experiencia, ya saben lo que funciona, lo que no funciona y lo que esa persona debería hacer. Al esa persona tener esa junta directiva, esa persona va a ser súper exitosa, pero esa persona no tiene que estudiar cada rubro, no tiene que hacer su investigación, pero esa persona necesita tener tiempo, porque muchos de nosotros nos las pasamos trabajando mucho y entiendo que este país es puro trabajar a veces. Y necesitamos dinero, organización. A veces tenemos más gastos que ingresos. A veces nos interesa más salir de viaje a unas vacaciones, pero el resto del año no tenemos ni siquiera para pagar el celular. Y a veces yo sé qué pasa, porque hay momentos donde uno puede ahorrar y hay otros que no puede ahorrar. Y eso lo aprendí mi mamá, porque a veces no teníamos ni qué ahorrar, pero me decía, mira, Hugo, aunque sea que tengamos para pagar, estamos bien. Y de su punto de vista lo entendí. Pero si hubiera otra mejor manera, y yo quiero preguntarle a ustedes, si ustedes supieran de lo que ustedes saben ahorita del dinero, de lo que ustedes saben del dinero, no es verdad. Este es el momento en donde doy las gracias a estas personas, a estos sponsors que nos apoyan y hacen posible este programa. El principal sponsor que tenemos, que es Power Up Podcast Channel, que nos dio la oportunidad en estos estudios en el Town Center de Weston, Florida. Tree of Life Financial Group, Tree of Life Media, parte de la familia de Tree of Life Financial Planning.
y aliados con Woman Financial Planning Boutique y Olga, que es este espacio, este templo para mujeres. Hybrid Business Intelligence, esta nueva tecnología que ayuda a integrar inteligencia de negocio, inteligencia legal, inteligencia financiera. Quiero agradecer muchísimo a la gente de Alquimanue, un equipo bellísimo con el que estoy trabajando. Si estás viendo esto, muy pronto es posible que el episodio se haya dividido en partes y ya viene la siguiente parte.